Welcome to my channel Eli Jerusalem. Bienvenidos a mi canal Eli Jerusalem. As you can see on my side is again Mirjana. Como pueden ver, nuevamente estoy yo, Mirjana, junto con el hermano Elías para hacer la traducción. To continue with our series about the renewal of the Holy Church. Y en esta ocasión vamos a retomar el tema de la renovación de la Iglesia en el Espíritu Santo. This is normally the reflection for July. Esta conferencia en realidad es la del mes de julio. So we are again a little bit late. Así que nuevamente estamos con un poco de retraso. But maybe with God's help we make a second one within this month, then we are in the line. Pero tal vez con la gracia de Dios podamos hacer otra reflexión pronto para así volver a nuestro tiempo habitual. Yes, we will try it at least. Vamos a intentarlo al menos. Why do I speak about this renewal in the Holy Spirit? ¿Por qué hablo sobre la renovación de la Iglesia en el Espíritu Santo? I think because it's very, very necessary. Porque es muy, muy, muy necesario. And I underline it should be a renewal in the Holy Spirit. E insisto en que debe ser una renovación en el Espíritu Santo. I think some of you, maybe most of you, know that I'm very critical about the development we have in the church in these times. Creo que algunos de ustedes, o incluso la mayoría, saben que yo tengo una postura bastante reservada, crítica, frente a los desarrollos que están teniendo lugar en el pontificado actual. And I gave this like an expression on my reflection, 7 reflection in Spiritus TV. Y eso fue lo que traté de explicar en una serie que publiqué en mi canal en la plataforma Spiritus TV sobre las así llamadas 5 heridas de la Iglesia. Pueden encontrar el enlace en la descripción de este video. So I really recommend you to listen to this because I think to understand why I have this distance to the development of the church will be visible in these 7 reflections. Y realmente les recomiendo escuchar esta serie porque creo que así van a poder entender la razón por la cual yo tengo una postura crítica frente al pontificado actual. This theory now is more to give help, support, how a really renewal can take place in the Holy Spirit. Esta serie que estoy haciendo aquí en mi canal en YouTube sobre la renovación de la Iglesia en el Espíritu Santo, más bien tiene como objetivo dar una ayuda de cómo podemos nosotros cooperar en esta renovación. If you followed my last reflection, then you know that I said we ourselves have to renew it, to renew us. Si escucharon la primera parte de esta serie que está publicada aquí en este canal, entonces recordarán que puse énfasis en que si queremos que la Iglesia se renueve, tenemos que empezar renovándonos interiormente nosotros mismos. If we want to cooperate with the Holy Spirit, of course there are conditions. Si queremos cooperar con el Espíritu Santo, lógicamente hay condiciones. The condition which is not to overgo is to have a real conversion. Y la primera condición que no puede pasarse por alto es que debemos vivir una verdadera conversión. We must be ready and we have to do all efforts to keep the commandments of God. Y eso significa estar dispuestos y hacer todos los esfuerzos de nuestra parte por observar los mandamientos divinos. Because only then the Spirit of the Lord can enter in our hearts and can transform us to the image of Christ. Porque solo de esta manera el Espíritu Santo puede habitar en nuestro corazón y modelarnos a imagen de Cristo. And we have to make a decision. Y hace falta tomar una decisión firme. Really, that God will have the first place in our life. La decisión de que sea Dios quien ocupe el primer lugar en nuestra vida. This is most important. Eso es lo más importante. Because if we do this decision seriously, the Holy Spirit will take over a very strong responsibility that it will take place. Y de hecho, una vez que tomamos esta decisión, el Espíritu Santo asumirá la responsabilidad de que lo pongamos en práctica, de que eso suceda. Because we make it for God.
porque a fin de cuentas lo hacemos por Dios. And it will be an answer of His love. Y Él dará la respuesta de su amor a nuestro acto de amor. Last time I mentioned if we go this way, then the spirit of fear of God starts to work in us. En la reflexión pasada hablé de que en el momento en que tomamos esa decisión y vivimos una conversión, empieza a actuar en nosotros el espíritu de temor del Señor. That means it is already a gift of love, Que es un don del amor, because we do not want to offend our Father whom we love in any case. porque gracias a Él ya no querremos ofender de ninguna manera a nuestro Padre Celestial que nos ama. So we start to be attentive on our life. Y así empezamos a ser vigilantes, atentos en nuestra vida. What we do, what we say, and also what we think. Atentos a lo que hacemos, atentos a lo que decimos e incluso atentos a lo que pensamos. And this is the work of the Holy Spirit. Y eso es obra del Espíritu Santo. And of course, we have to cooperate. Y por supuesto que nosotros tenemos que cooperar. Because the Holy Spirit will teach us how to do that. Y el Espíritu Santo nos enseñará qué es lo que debemos hacer. And He will let us notice if we do something which is not according to the will of God, and if we do something that we return at once to our Father. Y ese mismo Espíritu Santo nos hará notar cuando hemos hecho algo que no corresponde a la voluntad de Dios y nos impulsará a volver inmediatamente en caso de que lo hayamos ofendido, de que hayamos hecho algo mal. And this, of course, will also have consequences, good consequences, in the meeting of other people. Y a su vez, el espíritu de temor del Señor también repercutirá en nuestra relación con las personas. So we do not see them alone on a human level. We start to see them from God's side. Entonces ya no las veremos simplemente en el plano humano, con ojos humanos, sino que también empezaremos a verlas desde la perspectiva de Dios, con los ojos de Dios. And even stronger is the spirit of piety. Y al espíritu de temor del Señor viene a añadirse el espíritu de piedad. Because the spirit of piety, I think it's already a growing of love and says to us, we want to please God. We want to do things He likes. Que es ya un paso más en el camino del amor y que nos impulsa a no solamente evitar aquello que pudiese ofender a Dios, sino a hacer lo que le agradaría. Think about what this means. Entonces piensen lo que eso significa. Let's say in the morning we get up, Supongamos que nos levantamos en la mañana, a new day God gave us. Dios nos ha regalado un nuevo día. We will thank Him. En primer lugar le damos las gracias. And of course, we should have the time of morning prayer. También debemos, por supuesto, tomarnos un tiempo de oración matutina. Please never forget. Por favor, nunca se olviden de eso. I like to speak of virgin hours. A mí me gusta hablar de las horas de la temprana mañana como horas vírgenes. In the morning, really to come to God. Y esas son las horas que debemos dedicarle al Señor. So in a dialogue of love with your Father, you will say, "Oh Father, what can I do today for you?" Y entonces en un diálogo de amor con el Padre empiezas a decirle, Padre, ¿qué puedo hacer en este día por ti? How can I please you? ¿Cómo puedo agradarte? Of course, we will know the answers. We have to do our obligations in love and, yes, serenity. Sabemos que la respuesta suya será primero que cumplamos nuestras obligaciones con amor, con serenidad. But we can also ask, what else, dear Father, what can we do? Pero podemos ir más allá y seguirle preguntando, Padre, pero más allá de nuestras obligaciones, ¿qué más podemos hacer para agradar? And you will notice that you will get answers. Y entonces ustedes notarán que Él les responde, Maybe step by step, tal vez paso a paso, because this love between the Father and you starts to get more intimate and to more stronger. porque la relación de amor con el Padre se volverá cada vez más íntima, más fuerte. And you will understand the speech of the Holy Spirit better and better. Y entonces también
irán comprendiendo cada vez mejor la forma de hablar del Espíritu Santo. So you start what we say a spiritual life. Y es ahí cuando se empieza a lo que llamamos la vida espiritual. The aim of the spiritual life is, to say it very simple, to grow in love. El objetivo de la vida espiritual es, por decirlo en términos sencillos, el crecimiento en el amor. To be in unity with the holy will of God because we love Him. Es la unificación con la voluntad de Dios por amor a Él. But that's a decision. Pero eso es una decisión. We make the decision, yes, Lord, we want to do all what you want us to do because we love you. Es la decisión que debemos tomar de decir, Señor, yo quiero hacer todo lo que tú quieres porque te amo. And if we notice that we do not love enough God, we ask for this love. Y cuando percibimos que todavía no amamos suficientemente a Dios, entonces acudimos a Él para pedirle que acreciente nuestro amor. You remember that the disciples of Jesus asked, please, our faith should grow. Ciertamente ustedes recordarán ese pasaje del Evangelio cuando los discípulos se acercan al Señor y le piden que acreciente su fe. That means always when we come to our frontier, we don't be depressive and go back. We say, God, I'm here, please take me further to you. Eso significa que cuando nos encontramos con nuestras limitaciones, en lugar de volvernos melancólicos o depresivos, debemos acudir al Señor y decirle, Señor, mira cómo estoy, acrecienta mi amor por ti. So the spiritual life, we also could say the way of holiness, ask for a clear decision. Entonces, la vida espiritual, también podemos llamarla el camino de la santificación, exige de nuestra parte una firme decisión. And we can be sure that God, of course, who inspires us to do this, will listen and will help us to complete this way. Y podemos estar seguros de que ese mismo Dios que inspira en nosotros el querer, también corresponderá a nuestro deseo y nos hará crecer en santidad. But it's our part to make our decision. Pero la parte que a nosotros nos corresponde es tomar la decisión. That means that now God's love, which is given to our heart, can start to transform us. Y entonces el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones puede empezar a transformarnos. Because this is important that we not only have, let's say, that we want to pray, we like the religious atmosphere, we like the music and all. That's wonderful. But it's important that we are changed by the Spirit of the Lord. Y ese es un punto muy importante, que no nos quedemos simplemente en una religiosidad de que, bueno, nos guste la oración, que nos guste el ambiente espiritual, que nos gusten los cantos religiosos, sino que realmente nos dejemos transformar interiormente por el Señor. To make it clear, for example, maybe I'm very impatient or I'm very proud or I have a tendency always to be in the middle of all like this. At these points, the Holy Spirit will show us to me if I'm ready and will help us to transform it. Entonces, por decirlo concretamente, tal vez notamos que todavía somos muy impacientes, que somos soberbios, que tenemos la tendencia de querer estar siempre en el centro de atención, y es eso lo que debemos presentarle al Espíritu Santo pidiéndole que Él nos cambie, nos transforme. So God wants us to bring us as close as possible to the image in which He created us. Dios quiere restaurar en nosotros lo mejor posible la imagen según la cual Él nos creó. And on this way, we can grow. Y en ese camino nosotros iremos creciendo. And remember, I said we grow in the love. Y recuerden que es un crecimiento en el amor. That means God's love has more and more place in us and transform also a human love, that it works together, the divine love and human love. Y eso significa que el amor de Dios encuentra cada vez más cabida en nuestro corazón y también empieza a transformar el amor humano y hacer que coopere de la mano con el amor divino. Let's stop for a moment thinking.
Detengámonos aquí un momento para reflexionar. You remember that I said I make this series to help that the Holy Spirit can renew the church. Recuerden que les decía al inicio que la razón por la que estoy haciendo esta serie es para que nosotros cooperemos con el Espíritu Santo y así pueda Él también a través nuestro renovar a la iglesia. And I have to do my part. Y para eso debemos nosotros hacer la parte que nos And corresponde. you have to make your part. Y también tú debes hacer la parte que te And it's corresponde. very understandable if we are open for the Holy Spirit, God can use it in another way as if we are not. Y es lógico que en la medida en que nosotros estemos abiertos al Espíritu Santo, Dios puede actuar cada vez más a través nuestro. So if we are willing to be transformed by the Holy Spirit, it's not only because of our own sanctification. Entonces, si nosotros queremos dejarnos transformar por el Espíritu Santo, no es solamente para nuestra santificación personal, No, it's also that God can work through us to others, for others. sino también para que Dios pueda actuar con mayor eficacia a través nuestro por el bien y la salvación de los demás. But for this, we have to be changed by the Lord. Y para que eso suceda, debemos dejarnos transformar por Dios. That all what is hindering His love to enter deeper in our heart will be done away by the Lord. Para que todos los obstáculos que aún impiden que su amor penetre cada vez más en nosotros sean hechos a un lado por el Señor. But now I come again to a point. Y ahora retomo nuevamente algo que mencionaba. For this, it needs also our decision. También para que eso suceda hace falta nuestra decisión. Because sometimes it can be that people like very much religion and everything, but they are not ready to work on their own heart. De hecho, sucede que hay personas muy religiosas y que les gusta hacer ejercicios de piedad, pero no están dispuestas a trabajar en lo que aún no está bien en su propio corazón. So in a certain way, they must have a longing to be another person in Christ. Entonces es necesario que tengamos el anhelo de convertirnos en hombres nuevos en Cristo. You remember when Franciscus was on this earth, people said it's like another Christ. ¿Recuerdan cuando San Francisco de Asís vivía sobre esta tierra? Las personas decían que era como alter Christus, otro Cristo. What does it mean? ¿Y qué significa eso? I think Christ was so strong inside of him, the Spirit was working so strong that people could experience, when they met him, the presence of Jesus. Que Cristo estaba tan presente en él que el Espíritu Santo podía trabajar tanto en él y a través de él que cuando las personas se encontraban con San Francisco era como encontrarse con Jesús. When we reflect in our Holy Church the life of the saint people, why are they holy? Cuando nosotros en la iglesia hablamos de la vida de los santos, entonces podemos preguntarnos ¿por qué llegaron a ser santos? It's not that they had been absolutely perfect. No es que hayan sido absolutamente perfectos en todo. No mistake, no weakness. No, it's not like this. No es que no hayan cometido errores, no es que hayan sido infalibles. If we can see in life of saint people weaknesses. Incluso podemos ver en las vidas de los santos todavía ciertas debilidades. But what is for sure? Pero lo que podemos tener por cierto They wanted to be holy. es que querían ser santos And they went the way of holiness. y recorrieron el camino de la santidad. So they will always be ready to come to God and to be close to Him and to do His holy will. Entonces estaban siempre dispuestos a acudir a Dios con todo lo que eran y tenían, a hacer la voluntad de Dios en todo. So if we go this way of holiness, spiritual path, then it's good that we make also progress. Entonces, si recorremos el camino de la santidad, es importante que también avancemos. And the measure of the progress is if we grow in love. Y la medida de nuestro avance es si crecemos en el amor. First to God.
Primero, el amor a Dios, that we really have time for Him, that we really think of Him, that we speak of Him, that we receive what He wants to share with us. que realmente nos tomemos el tiempo para Él, que hablemos con Él, que queramos estar con Él, que hablemos de Él, A very serious, loving relationship. que tengamos una relación llena de amor y también seriedad, To know our Father deeper and deeper. que lo conozcamos cada vez más profundamente, To touch His love and being touched by His love. que toquemos el amor del Padre y nos dejemos tocar por Él. But this will lead also another quality of love we can give to people. Y a su vez, ese creciente amor a Dios también nos llevará a amar cada vez más al prójimo. As I said already, we start to see people from the side of God. Como mencionaba hace un momento, empezamos a ver a las personas desde la perspectiva de Dios. So we understand not only by knowing, only from inside, that God loves the people. Entonces empezamos a entender no solo en teoría, sino también desde dentro, que Dios ama a cada uno de los hombres And wants that they come home to Him. y que Dios quiere y anhela que regresen a Él. So this love will lead us to invite people through our word, through our works, through our life, to come home to God. Entonces ese amor nos empujará a ir a las personas, a invitarles a través de nuestra palabra, a través de nuestro testimonio, a través de nuestras obras, a que se vuelvan a Dios. Because this is most important for God. This is what He's longing for. Porque ese es el gran deseo de Dios, su Therefore- gran anhelo. Therefore He sent His disciple to the end of the world to bring the gospel, please listen, to all people. Y es por eso que el Señor envió a sus discípulos hasta los confines de la tierra, escuchen bien, para llevar el Evangelio y hacer que todos sean discípulos suyos. Because the only way to come to our Father is through Christ, our Lord. Porque nadie va al Padre sino a través de Cristo nuestro Señor. It's not something we do to be better than the other one. No, it's the word of Jesus. Y no es que en el momento en que nosotros tratamos de evangelizar a los demás nos estemos sintiendo superiores, sino que simplemente estamos poniendo en práctica las palabras de Jesús. Jesus said, and if we repeat it in our life, we're only faithful to Jesus. Fue Jesús quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si nosotros se lo decimos a las personas, simplemente estamos siendo fieles a Él. And if we don't do it, then we are not faithful. En cambio, si omitimos decirlo, entonces no le somos fieles. Then we start to have ideologies. Y empezamos a infectarnos con ideologías. Well, that's a little bit apart. Pero ese es otro tema. But I want to say to you that this love will lead us to look from the eyes of God to the people, and God wants, of course, that they come home to receive salvation. Lo que quiero decirles es que el amor a Dios nos ayudará a ver a las personas con los ojos de Dios y a llamarlas a volver a la casa del Padre. So, the result of being in union with the Holy Spirit will be to grow in love to God, to grow in love to people, and now also to have the right love to ourselves. Entonces, la unión cada vez más íntima con el Espíritu Santo nos hará crecer en el amor a Dios en primer lugar, luego en el amor al prójimo y ahora también en el amor a nosotros mismos, entendiéndolo correctamente. All this is important. También eso es importante. And I know from my experience that at this point sometimes people have problems. Y por mi propia experiencia sé que a veces resulta difícil, That they have not the right relationship to themselves. sé que hay personas que no tienen la relación correcta consigo mismas. What can help is to reflect that God loves us. Lo que puede ayudar aquí es reflexionar sobre el hecho de que Dios nos ama And had also loved us as we have been maybe sinners. e incluso nos amó cuando éramos pecadores. Of course, He does not love the sin. Por supuesto que Él no ama el pecado, He loves the person who He created, His children. ama a la persona a la que Él mismo ha llamado a la vida, que es su Hijo. And I think if I reflect, if God loves me, even if I'm so limited, I also should
accept and love myself. Entonces, si considero que Dios me ama con todas mis limitaciones y debilidades, a pesar de, entonces llego a la conclusión de que también yo tengo que amarme. That I have not inside myself like a stop of love. Que no debo poner una barrera cuando se trata de amarme a mí mismo. That we will not experience that one day a lady said to me, yes, I believe that God loves you and this, but I don't think he loves me in that way. Que no sea como sucedió una vez con una señora que me decía, sí, yo estoy convencida de que Dios te ama a ti, que Dios ama a todos los hombres, pero a mí, We are loved children of God. no, somos todos hijos amados de Dios. So it's important that our spiritual life is growing. Entonces es importante que crezcamos en la vida espiritual. And of course, for this, it needs that we really practice our spiritual life. Y para eso, por supuesto, es necesario que también nos ejercitemos en la vida And espiritual. each day we have the possibility for that. Y para ello, cada día nos presenta oportunidades. But of course, we have to defend it a little bit and to take care. Pero por supuesto que nosotros también debemos defender esa vida espiritual y estar vigilantes, Because the spirit of the world can easily enter in our life. porque el espíritu del mundo puede fácilmente meterse en nuestra vida, Or our passions can lead us a fall way. o nuestras pasiones pueden conducirnos hacia una dirección equivocada. And so we have really to be attentive Entonces tenemos que estar verdaderamente vigilantes and always address to our Lord. y siempre acudir al Señor. You know, for example, you are called to live in a monastery, let's say like this. Supongamos, por ejemplo, que estás llamado a vivir en un monasterio And the first love of you, yes, I will go, it's wonderful, that's what I called for, Jesus calls me. y entonces en el primer amor el llamado es maravilloso y lo haces realidad, vas al monasterio, el Señor me llama, aquí estoy. But maybe there is not such a strong spirit in this monastery, what can happen? Pero puede suceder que dentro de ese monasterio pues no se viva la vida espiritual fuertemente And more natural things are coming. y que se hayan infiltrado cada vez más elementos humanos, mundanos. Which are, it's a long way, a contrast to why they are called to retire in a monastery. Que a largo plazo representan una contradicción a lo que uno ha venido a vivir en un monasterio. And if you don't take care, these things will become like usual. Y entonces si uno no está vigilante, si uno no está atento, uno se irá habituando cada vez más a ese tipo de cosas. And now I make it a little bit strong, just to understand it. Now I live like a man in the world in the monastery. Y ahora, bueno, lo voy a decir en términos un poco fuertes, pero es algo así. Entonces resulta que vivo como una persona del mundo, pero en un monasterio. So the fire of prayer, the fire of going the way of holiness, to work in your own heart, will get less and less and less. Entonces el fuego de la oración, el fuego por recorrer el camino de la santidad empieza a extinguirse cada vez más. So it can happen that the spiritual life is going back. Y así puede suceder que uno retroceda en el camino de la santidad. It will not have the support by every day looking what God wants me to do and to do it in a way of love. Y que no esté sostenido por ese esfuerzo diario por cumplir la voluntad de Dios, por buscar lo que Él quiere de mí. And this love with Jesus was strong in the beginning, gets smaller and smaller, you know. Y entonces el amor a Jesús, que era tan fuerte al inicio, empieza a apagarse cada vez más. You are more and more involved with the things of the world. Mientras que te involucras cada vez más en las cosas del mundo. So it easily can happen then that you are going to lose your vocation. Y así puede fácilmente suceder que uno pierda su vocación. Or you are still in the monastery, but you don't live like a monk is living.
O Normally. que uno siga viviendo en el monasterio, pero en realidad ya no viva como se supone que un monje debería vivir. This happens, of course, when the spirit of the world is more and more entering in your thinking, in your behavior, and so on and so on. Entonces, eso sucede cuando el espíritu del mundo se introduce cada vez más en la forma de actuar, de pensar, de vivir. But of course, this not only can happen in the monastery, it can also happen in the normal life in the world when you're a Christian. Pero eso lógicamente no sucede solamente en los monasterios, sino que puede sucederle a cualquier cristiano que vive en el mundo como laico. It's also the same thing if you are in a marriage and after a while, the fire of the first love is going less and less and less and you don't take care, you know? Es como lo que puede suceder en un matrimonio, que se empieza a apagar cada vez más el fuego del primer amor cuando uno no pone atención y no cuida que eso no suceda. So we will have to take care. We have to take care that what we receive from the Lord, that we go on with it. Entonces, permítanme dar unas recomendaciones para consolidar y asegurar nuestra vida espiritual. Well, what you really should do is, it's possible to have daily a reflection about the Holy Scripture. Una cosa que sería importante en la medida de lo posible es que tengan un tiempo de lectura de la Sagrada Escritura todos los días. Maybe in a certain way, in two ways. De dos maneras. One is just to study, connected with the catechismus. Una manera de hacer la interiorización de la palabra de Dios es como a modo de estudio junto con el catecismo, That you have a clear teaching. para tener una buena doctrina, una sana doctrina. Yeah, that is very important. Eso es muy importante. And the other way is more like contemplative, Y la otra manera es más contemplativa, so that you carry the word of God in your heart like Our Lady did, es mover la palabra en el corazón como lo hizo la Virgen María, that all the fruits of this word can grow in your heart. para que esa palabra pueda dar todos sus frutos en su corazón. So we have always to see that there are two ways to go the way with God in prayer. También en la oración hay dos caminos, por así decir, que debemos considerar. One is more concentrated to the transcendence of God, La una manera está más enfocada en la trascendencia de Dios, participation in the liturgy, in the Holy Mass, in the adoration of God with the angels and with all the saints. entonces aquí es donde entra la participación en la liturgia, el postrarse ante Dios, adorarlo junto con todos los ángeles, los santos, Because God is also outside of us. porque Dios también está fuera de nosotros. And the other one is more inside. Y la otra manera de orar es más interior, We say immanent. y es que Dios también está presente dentro de nosotros, es inmanente, That means that God is living in our heart. lo cual significa que Él habita en nuestro corazón. As Jesus said, that the Father and Son will take refuge in us or will build his temple in us. Conforme a la promesa de Jesús de que si uno me ama, el Padre lo amará y vendremos a Él y pondremos morada en Él. So it's really good if you have the balance of both. Entonces es bueno que tengamos un equilibrio entre estas dos maneras de orar. So this liturgy or the prayers of the hours is more like to participate in the adoration of the Lamb to God. Entonces la oración litúrgica, ya sea la participación en la Santa Misa o la liturgia de las horas, el breviario, nos hace partícipes de la adoración del Cordero de Dios. The prayer of the heart is more to internalize the presence of God in our heart. Mientras que otras formas de oración, como por ejemplo la oración del corazón, sobre la cual también he hablado en otro video en este canal, nos ayuda a interiorizar en la presencia de Dios que está en nuestro corazón. Like also the silence before God, like the silent adoration. Como también sucede en la oración silenciosa ante el Señor, la adoración en silencio. And it's good if we practice both of it. Entonces es bueno que practiquemos ambas formas de oración.
What you really should do, should have the prayer regularly. Algo que es sumamente importante es que la oración sea regular, que sea constante. It's more important that you have it regularly, that you have one time 5 hours and the next day nothing, or something like this. O sea, es más importante que sea constante a que sea una enorme cantidad. O sea, es mejor rezar todos los días un cierto tiempo que sea realista a orar un día 5 horas y el próximo no rezar nada. Because the soul get used to the prayer. Porque el alma se habitúa a la oración. It's also like a spiritual education of your soul. Así también, de alguna manera, nuestra alma recibe una educación. Because she is created to be in this intimate contact with God. De hecho, ella ha sido creada para esa relación íntima con Dios. But often she is distracted, connected with this, connected with that, and we have to, in a certain way, we have to collect her or to call her for prayer. Pero muchas veces se dispersa y se ocupa con esto, con aquello, y de alguna manera tenemos que centrarla, tenemos que llamarla a regresar a la oración. And in a certain way, we could say, if you have a regular prayer, then the soul starts to get used to this prayer, of course. Entonces, cuando practicamos regularmente la oración, el alma se habitúa, se acostumbra. And after a while, she will ask you if you forget to pray. Y después de un tiempo, el alma misma pedirá, exigirá cuando nosotros nos olvidamos de orar. So please also do the inner prayer to come to an inner experience with God also. Entonces practiquen también, por favor, la oración interior para experimentar también en nuestro interior la presencia de Dios. And of course the reception of the sacraments. Y por supuesto también la recepción de los sacramentos. It's a big help what God gives us through the hands of the priests of the church. Que es una enorme ayuda que el Señor nos concede a través de la iglesia, a través del sacerdote. But please look for holy masses which are not banalized. Pero por favor busquen santas misas que no tengan elementos banales. Where there is respect before God. Misas que sean celebradas con reverencia frente a Dios. That's a very important point because the Holy Mass is the center of the transcendent life of people. Y es que eso es muy importante porque la Santa Misa es la que nos lleva a contemplar la trascendencia de Dios. And this should be in dignity. Y por eso debe ser celebrada en dignidad, in respect, con reverencia. And not done by man. It's a liturgy coming from heaven, which we, in a certain way, internalized into this world. Y no debe ser como una fabricación de manos humanas, algo que es hecho por una persona, sino que es un regalo que nos viene de la eternidad y que de alguna manera debe asentarse aquí en nuestra realidad terrenal. And maybe a last point. Y tal vez un último punto. On this spiritual path is also important to know about yourself. Es que también en este camino espiritual es importante conocernos a nosotros mismos. We should not fear to see also our dark sides. No debemos tener miedo de confrontarnos también con nuestros lados oscuros. And to bring this dark side to the Lord for salvation. Y de presentarle al Señor esos lados oscuros para que Él los redima. We should take care that we have not something like artificial holiness. Debemos cuidarnos de no cultivar una especie de santidad artificial. And to hide, even before God or before yourself, the things which are not according to the gospel. Ocultando ante Dios o incluso ante uno mismo aquello que todavía dentro de nosotros no corresponde a la voluntad de Dios, al Evangelio. If you discover things in your heart which are not according to the love of God, according to the gospel, then bring it to the Lord. Entonces, si descubren en su interior cosas que aún son contrarias a lo que Dios quiere o a lo que el Evangelio nos pide, entonces, en lugar de cerrar los ojos, más bien presentémoselo al Señor. But please do not as if they are not existing. Y por favor, no actúen como si no existiesen esos lados oscuros. Because this will make you sick. Porque eso terminará enfermándonos. And your spirituality will be in a certain way unhealthy. Y de alguna manera su espiritualidad
terminará siendo artificial, le falta un fundamento sano. Yes, you can always count on the mercy of God. Siempre pueden contar con la misericordia de Dios. He comes to bring us salvation. You don't make salvation for yourself. Es Él quien nos trae la salvación, no nosotros mismos. So bring your shadows to the Lord. Entonces preséntenle sus sombras al Señor. And He will touch it and will come with the light to penetrate this darkness inside of us, step by step. Y Él mismo se encargará de tocar esos lados oscuros, de enviar su luz para transformarlos paso a paso. Have courage for this way. It's a very realistic way. Entonces, ánimo para recorrer este camino. Es un camino muy realista. So I want come to an end. Entonces, vamos llegando al final. You know why I'm talking about that? Y recuerden la razón por la que hablo de esto. There will be no renewal of the church if we connect with the spirit of the world. Es porque no podrá darse una renovación de la iglesia si nos adaptamos al espíritu del mundo. As Jesus said, we should be the light of the world. Sino que nosotros estamos llamados, como dice Jesús, a ser luz del mundo. And this light should penetrate this world. Una luz que ha de impregnar este mundo. And this also only can come from the Holy Spirit. Y solo el Espíritu Santo puede hacerlo. So the renewal must be our own life will be renewed by the Spirit. Entonces, nuestra propia vida primero debe ser renovada por el Espíritu. And then we are able to live more. Y entonces nos volveremos capaces de amar más. And God is able in another way to ask us for the participation in His plan of salvation, in His plan of love for all people. Y Dios podrá actuar con mucha más eficacia a través de nosotros y hacernos partícipes de su obra de salvación a favor de la humanidad. Next time I would like to continue this series. La próxima vez quisiera continuar esta serie de la renovación de la iglesia. And we will speak a little bit about ascese. What is ascese and how is ascese helping us for the spiritual path? Hablando sobre la ascesis y sobre el papel que juega la ascesis dentro de nuestro camino espiritual. Laudete Jesus Christus. In eternum. Amén.